Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, en Tama Asturias al día. Ya sabéis que hoy vamos a estar xuntos buena parte de esta mañana, de este martes 14 de xunetu. Hoy vamos a falar de dos asuntos que van a desenvolverse en unos días, la próxima semana, y que nos parecen que tienen bastantes cosas que comentar y que divulgar. Pero un llau vamos a falar de los cursos de la UABRA y la Universidad Asturiana de Branu, que entama la Academia de la Llingua. De fecho, están aquí conmigo dos de los directores de estos cursos de la UABRA, son Darío de Dios, director del curso de literatura, y Roberto Abello, director del curso de inteligencia artificial. Y de arreu vamos a falar también del Congreso de la Alcen, que se va a desenvolver a partir del 24 al 26 de xunetu. Nubieu y la Alcen, para quien no lo sepa, y es la Asociación para les Llingües y Cultures Europees Amenazaes, que preside Roberto González Quevedo, que es también un de los convidados en el programa de hoy martes. Apuntaráse también, vendrá en cuestión de segundos, el periodista y académico, profesor también, Ignacio Galán. Con ellos cuatro queremos falar de la UABRA y de este Congreso de la Alcen, y también vamos a entamar precisamente por ahí por la especialidad docente de Llingua Asturiana para el profesorado, que, según decía la Academia unos días, el pasado sábado, si no me equivoco, y el mayor fito histórico en el proceso de recuperación lingüística en Asturias. Vamos a preguntarles a nuestros invitados si opinen también nesi sem. Así que en cuestión de segundos saludamos. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Diego Fernández en la realización técnica. Saludamos a Darío de Dios. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy. Roberto Abello, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Y Roberto González Quevedo, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy juntamos aquí sin querer tres Robertos. Somos mayoría. ¿Qué tendrá este nombre? Yo creo que un nombre especial. Y especial, ¿eh? En muchos sentidos indefinidos, pero sí. Bueno, pues vamos a, como os decía, prestarme entamar esta conversación que queremos tener hoy en el programa, Darío, con esa decisión de la especialidad docente de Llingua Asturiana para el profesorado. Decía la Academia en un comunicado que y el mayor fito histórico en el proceso de recuperación lingüística en Asturias, el que se faiga posible la reconocencia de la especialidad docente del profesorado de asturiano y de ego naviego. Tuvieron que pasar, decía la Academia, 42 años para hacer justicia a un profesorado que, teniendo dende cuanta ya les mesmes exigencias de formación universitaria que el resto de docentes, no podía hasta este momento acceder a la condición de funcionario pentemedíes de los cursos de oposición y en igualdad de condiciones que el resto de docentes. Dixérome también, Darío, que tú eres una de esas personas que estuvo reivindicando en los últimos tiempos de manera muy fondera toda esta posibilidad que se fae una realidad. ¿Qué significa para ti? Pues probablemente, o sea, yo pienso que tiene razón el comunicado de la Academia de la Lengua Asturiana, y el avance, uno de los avances más grandes que puede haber en todos estos años. Yo creo que quedó claro que ya era falta nada más que de voluntad política y de pelearlo como había que lo pelear, que ya era con la verdad y con la sobre la mesa, y que se pudo lograr hasta el momento. El mayor impedimento que ponían ya eran les lleis, y al final ya que les lleis fan les personas. Entonces, si les personas no podemos cambiar las cosas que hacemos, entonces bueno, yo creo que ahí eso, lo que había ahí era una negativa por la negativa. Bueno, conseguimos convencer yo soy el vicepresidente de ADAE, de la Asociación de Docentes Asturiano y Naviego / Gallego Asturiano, y bueno, nos realmente pegamos un emburrión, pero el último, estoy una lucha que viene de muchos años para atrás del movimiento de reivindicación lingüística, y simplemente lo que hicimos fue un poco de
bueno, eso, pegar el último emburrión y hacer un poco de bisagra entre los sindicatos, entre partidos políticos más y menos favorables. Intentamos conciliar con todo el mundo que nos lo permitió, con la Academia de la Lengua Asturiana, con asociaciones como Iniciativa Polo Asturiano y la Xunta pola Defensa de la Lengua Asturiana. O sea, foi realmente la guinda al proceso, pero vamos, vienen muchos años. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo se va desendolcar todo esto? Pues a partir de agora empieza el proceso legal. Ya tan adelantados los traballos, porque sabemos pola Consellera de Educación que hai falta dun informe legal, primeramente para poder echar a andar la reforma de los 3 reales decretos que hai que modificar en Madrid, e ese ya está fecho, lo mesmo que, bueno, otras partes del proceso que se pudieron adelantar, ¿no? Constanos también que aquí pues tienen adelantado también el proceso y empezaron a traballar na parte que se puede traballar de la normativa, de manera que, bueno, pues cuando en Madrid vean el preste y por fin se expublicen en el BOE esos 3 reales decretos modificados, se pueda expublicar también aquí la normativa. Y después, bueno, pues queda quizá ves lo que lleve un poco más de incertidumbre, que lleve el proceso, ¿no? Y echar a andar de cero una especialidad. Pues hay que crear los temarios para las oposiciones, hay que ver cuándo se convoquen las primeras oposiciones, que decía la consellera que seguramente sería ya para el año que viene, porque este año, si se publica en marzo o en abril un temario de cero, va a ser un poco complicado que la gente pueda preparar de la nada un temario, ¿no? Entonces, bueno, quedan todavía unos meses por delante, pero bueno, tanto el presidente de Asturias como la consellera tienen clarísimo que va para adelante, vamos, que hay un paso en firme. Queden meses per delante, pero ya non lle igual. El ánimo parece que lle outro, Darío, el que se tiene a partir de agora, ¿no? Sí. Llega a una final de curso un poco cansado, pero la verdad es que estoy un golpe de energía para pegar el último emburrión al curso, sí. Claro, Roberto, ¿qué te parece a ti esta decisión? La verdad que llegué poco más que añadir a lo que comentó Darío. Yo, por aportar la visión que tenemos desde la universidad, desde la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, pues con este paso sálvase pues una torga histórica que llevamos arrastrando pues eso 42 años y eso, desde la nuestra parte, yo también soy maestro de asturiano, viví la precariedad, viví trabajar pues en colegios concertados unes poques hores preparando materiales todos los días, recursos que son escasísimos, y bueno, estillé un paso, además, como decía, desde la universidad estamos formando a esos futuros docentes de asturiano en las mismas condiciones que otros docentes de otras especialidades, lengua extranjera, inglés, educación especial, que después van a ir a los centros a trabajar de forma interina, en distintas condiciones que el resto, sin posibilidad de concurso de 3 llaos, con lo cual ese paso ya te ha dado. Vamos a formar docentes en igualdad de condiciones que otros docentes de las otras especialidades, con lo cual ya va a equipararse, bueno, pues todas las cuestiones académicas y profesionales, y además que la mención de asturiano y pues año tras año la que más alumnado matriculado tiene, en relación con las otras, bueno, está ahí al empar con la de inglés, pero bueno, año tras año y la mención que más alumnado matriculado tiene. Y pues desde aquí también, y tiendo la mano a Darío, seguramente para esa parte de la universidad, ese sofitu para la creación o el planteamiento, desendolco del temario de oposiciones, bueno, que nosotros también estamos dispuestos a
sofitar nesi paso, con lo cual, bueno, este paso está dado, y nosotros también como docentes de asturiano de primaria y dende la universidad, pues dar también el sofito a que se elaboren esas pruebas acordes a lo que pide la legislación y a la realidad del asturiano. Bueno, vienen tiempos de mucho trabajo seguramente, pero después de esta decisión, para que el enfoque lleve otro. Sí, claro, evidentemente venimos trabajando, como decimos, en unas condiciones para ese profesorado que una vez que se titula no puede acceder a un concurso de oposición como el resto de profesorado, y además ese profesorado que tiene que estar pendiente de la apertura de una bolsa, o que tenía que estar pendiente de la apertura de una bolsa de trabajo, que después pues podía abrir, podía no abrir, y tenía que, digamos, buscarse la vida de otras maneras diferentes al resto de profesorado con la misma formación, con la misma titulación, que después no tenía acceso a su profesión en las mismas condiciones que los otros maestros. Roberto González Quevedo, ¿qué te parece a ti esta decisión? ¿Qué pensaste cuando te enteraste de la decisión? Bueno, pues una alegría muy grande, pero es verdad también que fue anunciado tantas veces esto. Digamos que ya cuando llegó la noticia alegróme muchísimo. Yo creo que efectivamente hay un paso adelante importantísimo y un salto cualitativo, pero claro, llevamos muchos años esperando. Pues parece que ahora va a haber por fin la reconocimiento de la especialidad, ¿no? Ya hubiéramos asimilado emocionalmente situaciones de ese tipo, pero bueno, al margen de eso, de esa pequeña historia, y es decisivo porque significa ya que en la enseñanza el asturiano va a tener un estatus, y después en la vida práctica de los profesores pues una trascendencia muy grande, y eso claro tiene repercusión evidentemente en la calidad de la enseñanza. En definitiva, y un día para celebrarlo, ¿no? Claro que sí. Ignacio Galán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Estamos hablando de esa, estamos entrugando por esa especialidad decisión. docente, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Bueno, una noticia maravillosa. La verdad que el asturiano no tiene muchos días de celebración, y las personas que lo defendemos, por lo tanto, hay que celebrarlo, hay que estar muy, muy contentos y contentes, porque realmente pues una reivindicación histórica, ¿no? Quiero decir, esta reivindicación entamó prácticamente antes de que yo naciera, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, los que nos fuimos incorporando después realmente estamos felices. Con todo, yo creo que es también momento de reivindicar que esto lleve una velocidad considerable, que se ponga en marcha lo primero posible, y que se faiga también teniendo en cuenta que los plazos electorales pueden truncar todavía esta cuestión. Quiero decir que si, por ejemplo, se convocaran elecciones de manera temprana a nivel estatal, podríamos tener un problema con esta cuestión. Por lo tanto, que se cumplan esos plazos que dicen que va a estar publicado antes de que termine el año, porque si se convocaran elecciones, pues probablemente podría quedar parado este procedimiento, y tenemos pues muchas razones para pensar que con otro gobierno diferente esto pues no pasaría, porque básicamente las declaraciones que estaba haciendo el PP y que esto es oficialidad, y que esto es una cuestión que no se debería sacar adelante, cosa que es sorprendente cuando siempre apoyaron la cuestión de la oficialidad, incluso en votaciones en el Parlamento asturiano, y por lo tanto, bueno, tenemos que tenerlo muy en cuenta para seguir emburreando, y como siempre tocará estar en riba de las instituciones para que salga adelante, aunque hoy estos días tocaba felicitarlos y por fin darles las gracias. Bueno, oficialidad de Arreu, ¿no? Que porque sí, bueno, la Academia dice que es el mayor fito histórico, ya son cosas diferentes, por supuesto, porque esto no requiere mayorías parlamentarias, y por lo tanto las mayorías parlamentarias, la oficialidad podría hacerse mañana mismo, nada más que necesitaríamos que el Partido Popular, en este caso, que es el que tiene los votos suficientes, pues siguiera las políticas que sigue el Partido Popular en Galicia, por ejemplo, con Fraga en su día, o con Feijóo cuando era presidente, que era apoyar la su lengua propia, y si hicieran eso, pues que sería bastante coherente, pues mañana podríamos en el Parlamento aprobar con esos 27 votos la reforma de la oficialidad, y en Madrid de nuevo también con la
los votos del PP y el PSOE. Bueno. Tantas veces se juntaron para tantas cosas y consensos pues importantes, ¿no?, de esta vida democrática. Está claro. Bueno, vamos a la UABRA y al Congreso del Alce. Ignacio, sigo contigo porque coinciden estas dos iniciativas, la UABRA y el Congreso de la asociación, en el tiempo para dentro de unos días aquí en Asturias, y con ambas convocatorias ponse de manifiesto la importancia que tiene la lingua desde el plano científico, que a veces parece que se nos olvida y queremos llevar la lingua a otros requesios, pero en este caso está demostrado la importancia que tiene la lengua asturiana para la investigación, para la docencia, bueno, pues metemos en este tipo de cuestiones de las que luego falaremos, la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? La Universidad Asturiana de Branu, con los precedentes, los cursos de la academia, lleva también más de 40 años demostrando que hay un sofito social, que hay una fuerza detrás de gente queriendo aprender, queriendo no solo asturiano, sino l'asturiano como lengua vehicular en otros cursos, y esto pues bueno, con distintos formatos, ¿no? Ahora desde los últimos 2 años hacemoslo en Uvieu y de otra manera, pero teniendo también pues una demanda importante, pues creo que hay una demostración también de que el asturiano hay una lengua que sigue funcionando como una lengua de comunicación, como una lengua vehicular cuando se da la oportunidad a la gente de poder hacerlo. Y bueno, pues este año pues con 3 cursos la Universidad Asturiana de Branu vuelve a Oviedo con actividades y con otros, bueno, pues otros elementos que permiten dar continuidad a esta iniciativa. Yo creo que, bueno, tenemos aquí a los directores de los cursos y que nos pueden contar también un poco más de cada uno de ellos, porque también la asturiano está la última en ese sentido, ¿no? Uno de los cursos va a hablar sobre inteligencia artificial en la enseño y por lo tanto también siempre buscando pues poner al asturiano al día, que es importante. Claro, Roberto, porque bueno, la inteligencia artificial está en todos los lados ahora. ¿Cómo vais a plantear cómo tenéis planteado este curso? ¿Qué queréis contar? ¿Qué puede aportar a la lengua? ¿Cómo la lengua, cómo el asturiano puede aprovecharse también de estas nuevas tecnologías, de esta inteligencia artificial? Bueno, el curso está, digamos, empoinado fundamentalmente a profesorado de asturiano para todas las etapas educativas. Y lo que planteamos, o el objetivo fundamental del curso, es que estos docentes pues puedan conocer las principales herramientas o aplicaciones de inteligencia artificial, que puedan trabajar con ellas, que puedan llevarles al aula en todas las condiciones, es decir, no solo conocer pues lo que conocemos habitualmente o que ya conocemos todos, de utilizar pues estas herramientas más popularizadas, sino otras también que quizá a veces no conocemos, y poder con ellas pues sacar el máximo partido unas clases pues para la creación de recursos, de materiales pues específicos, por ejemplo para crear cancios, para crear semillas y todo esto para llevarlo al aula de una forma efectiva. Y es verdad, bueno, como comentaba antes, pues a lo que nos tuvimos que enfrentar siempre los docentes de asturiano, pues de primaria, secundaria, bachillerato, y la falta o la escasez de recursos y materiales, con lo cual esta y una herramienta pero importante para poder desendolcar esta parte, sobre todo, y también vamos a conocer también la otra parte, digamos, esa parte de los riesgos, tener en cuenta esas consideraciones éticas que hay que tener para el uso, sobre todo, por ejemplo, para la creación de esta parte de recursos y materiales, pues reflexionar sobre lo que la IA produce, si nos sirve, si no, a fallarlo a las necesidades que tengamos en el aula. Hoy tenemos prescrito por la LOMLOE el afallar las nuestras clases al DUA, y es decir, a fallarles a las necesidades que tenga cada estudiante, cada escolín, con lo cual esta hay una herramienta pero importante porque nos permite también a fallar esos materiales que en antes pues creábamos y teníamos que después nosotros modificar en función de las necesidades que tuviéramos en el aula,
pues de una forma mucho más sencilla, mucho más rápida, que nos permite después plantear otras cuestiones importantes en el aula. ¿Qué pasa si escribes en asturiano en alguna de estas aplicaciones, les más conocidas, pero les otras que también dices que hay, en lingua? ¿Con qué te atopes? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto es verdad que a la escontra de, bueno, puede haber, hay corrientes que dicen que, bueno, que esto va a acabar con les lingües minoritarias o minorizades, pero bueno, es verdad que es una herramienta que tiene un potencial per grande porque, sobre todo, que como ya tenemos otras herramientas, como los estudiantes ya tienen otras herramientas que utilizaban en antes para plantear los materiales, para plantearles sus programaciones, esto lo que nos permite es dar este paso de una forma más rápida, utilizarlo y después reflexionar y ver si eso que nos creó la inteligencia artificial y acordes a la gramática, y es decir, gramaticalmente correcto, el léxico y adecuado a lo que queremos, con lo cual permítenos, porque tenemos otras herramientas donde lo podemos comprobar, tenemos la gramática, tenemos las normas ortográficas, tenemos un diccionario, el DAIA, el SLEMA, con lo cual podemos comparar lo que nos puede contrastarse, lo que nos puede, lo que nos devuelve la inteligencia artificial, sí, que nos lo devuelve da fecho en asturiano, y es verdad que pues da vez pues non te fai de alguna contradicción, de alguna apostrofación, pero bueno, si falas con ella y dices, bueno, la próxima vez aquí si me sale esto tienes que facerme la apostrofación, y entonces después ya te lo fallé, es decir, podemos entrenarla también, con lo cual yo creo que tiene un gran potencial y puede ser pero importante para la normalización, para la revitalización del asturiano, con lo cual considerámoslo desde la facultad, desde la universidad, un paso súper grande en este proceso. Claro. Roberto, ¿opinas así también? ¿Piensas que puede aportar mucho más la inteligencia artificial del daño que puede hacer para el asturiano? Sí, además yo creo que hay que plantearlo de la manera siguiente, y es inevitable. Entonces, como es inevitable y absurdo perder el tiempo en recrearnos en consecuencias negativas, que no está tampoco tan claro. Entonces, yo creo que incluso para las lingües pequeñas y amenazadas, pues tienen posibilidades, porque ya hay muchas lingües amenazadas donde la inteligencia artificial pues puede hacer traducciones, por ejemplo, ¿no? Y entonces quiero decir que hay que explotar todo lo posible, las dimensiones más favorables para estas pequeñas lingües, ¿no? Yo creo que efectivamente va a cambiar mucho todo, y de la nuestra mano está, y por eso también justificados estos cursos, que los que nos interesamos por las lingües pequeñas, amenazadas, minorizadas, logremos que la inteligencia artificial pues también pueda ser útil, o sea, aprovecharnos de ella. Vale. Ignacio. Bueno, son un elemento imprescindible para el futuro de cualquier lengua. Si non estamos nas inteligencias artificiales, las linguas non van estar en el futuro, y por lo tanto para el asturiano es un elemento clave, con una cuestión muy positiva, ya que las inteligencias como dependen soles, pues como contaban Roberto, bueno, hay mucho Roberto aquí, güey, sí, estáis ya hablamos de ello también. Ya falasteis, no sois mayoritarios. Como la inteligencia va dependiendo, eso es muy positivo, la inteligencia artificial va dependiendo, güey, los textos cada vegada son mejores, o de repente sorpréndete, ¿no? Por ejemplo, Twitter, que tiene un traductor automático, ahora, como detecta que yo escribo los tweets en asturiano, tradúzmelos al asturiano, sin tener la opción de ponerlo. Failo bastante mal de momento, pero es evidente que va a acabar haciéndolo bien. Y además no solo lo falle, que además sabe que a mí tiene que traducírmelos al asturiano, que es una cosa sorprendente, ¿no? Pero esto cada vez va a ser más habitual. Y bueno, hay también que desde las instituciones sofitar las iniciativas que hay en marcha para incluso poner más, porque tenemos pocas cosas, ¿no? Hay el proyecto TAN IBE de traductor neuronal a las lingües románicas de la península, que participa la Universidad de Uvieu con Cristina Valdés al frente, que es muy interesante, y habría que seguir en ese camino y, bueno, pues incorporarse a todas las iniciativas posibles que a nivel estatal se están haciendo. Y esto, bueno, pues como pasa con muchas cuestiones de la asturiano, al no ser una lengua oficial, pues nos incorpora muchas veces a las distintas iniciativas que desde el gobierno central se faen para todas las lingües, pero normalmente pensando en las oficiales, ¿no? Sí que hay manera de que, como se está viendo,
pueda superarse esa cuestión y al ser una lengua protegida también forme parte de ello, pero oye clave, ¿no? Que porque las inteligencias artificiales soles van así no darnos siempre textos un poco regulares y sin embargo inteligencias artificiales que te han ya pues entrenadas y que te han ya alimentadas, pues van a poder incorporarse de verdad al asturiano. Hay que darles de comer, Abello. Sí, sí. Bueno, ya empezamos a facer algo dende la facultad con, bueno, las asignaturas de la mención y ya los estudiantes, bueno, tenemos un proyecto que llevamos haciendo varios años de creación de vídeos. Los estudiantes, pues, digamos como práctica de aula, crean vídeos de la temática que ellos quieran en asturiano, que después se suben a un canal de YouTube y vimos cómo a partir de 2023, cuando se empezó a generalizar, digamos, el uso de la inteligencia artificial, de estas herramientas, la visualización, el impacto que tenían esos vídeos, pues subió de manera exponencial. Entonces, bueno, parte un poco de esa, pues, por ejemplo, esa parte de creación del vídeo, la creación quizás de los diálogos que tienen que después, o del guión que tienen que después utilizar, con lo cual, desde ahí ya los estudiantes van utilizando esas herramientas, ya van, digamos, retroalimentándola, vamos viendo qué resultados también nos da, porque hay una parte de corrección de esos guiones para que después los vídeos, si son también subtitulados, se subtitulen de manera adecuada, acordes, sin faltas de ortografía, lingüísticamente correctos, con lo cual esa parte, pues, y es verdad que de momento escasa, pero vamos dando pasos adelante con ello. Vale. Darío, ¿qué te parece a ti? Pues estoy de acuerdo con todos los Robertos que intervinieron y con Ignacio, pues una herramienta a la que se puede sacar muchísimo rendimiento. El caso del asturiano y de las lenguas minoritarias tienden a tener un problema de falta de recursos económicos, materiales, personales, y yo creo que ahí la inteligencia artificial puede aprovecharse para conseguir desarrollar un trabajo mayor del que podríamos desarrollar con el capital humano que tenemos. Entonces, lo que no en otros campos se puede plantear como un problema ético de si elimina puestos de trabajo, en el caso nuestro ayudarnos a disponer de un equipo, digamos, virtual que nos ayuda a desarrollar un trabajo que nos permita estar a la altura de otras lenguas o intentarlo. Entonces yo creo que es muy positivo. Pues, por ejemplo, en el caso de la creación de materiales, como decía Roberto Abello, pues que una sola persona pueda crear 3-4 tipos de materiales en poco más tiempo del que puede crear de manera humana un solo tipo de materiales o un nivel, pues eso hace que tengamos una cantidad de herramientas a nuestro alcance tremenda. O sea que... Vale. ¿Quién está contigo en el curso? ¿O quién va a estar? En el curso van a estar dos maestres de asturiano que, bueno, trabajaron también conmigo en otras cuestiones, pues, por ejemplo, en este trabajo de la creación de los vídeos. Olaz da Silva Rosales, que es maestra de asturiano de educación primaria, de educación, de pedagogía terapéutica, PT y AL, y es decir, tiene esas especialidades. Además, escribió la última estalla pedagógica para la academia, que lleva más relacionada con la creación de recursos didácticos para el enseño en educación primaria, recursos didácticos tecnológicos. Va a estar también Laura Roces, que ella también maestra de educación primaria de asturiano, tiene la especialidad de PT y de AL, y además tiene un máster también de creación de enseñanza, de aprendizaje de lingües, y en general pentemedias de recursos tecnológicos. Y además va a estar Santi Fano, que es también maestro, profesor asociado en la Facultad de Formación en el Departamento de Ciencias de la Educación, que trabaja en un grupo de investigación
específicamente con recursos tecnolóxicos para a enseñanza, para todos os enseñances, tanto na facultad como en los centros educativos, con lo cual tenemos un profesorado, como recuerdo yo que se decían nes antiguas inauguraciones de Loabra, cuando yo era alumno, tenéis o contáis con el mellor profesorado posible para estos cursos, con lo cual yo creo que, vamos, esta frase da fechu cierta, porque tenemos un profesorado formado, preparado, y que va a dar unas sesiones acordes a lo que planteamos para el curso. Pasa lo mismo, Darío, col tuyo, col tu curso que es el del Movimiento Obrero, una literatura asturiana contemporánea. Pues sí, tenemos también el mejor profesor que podíamos tener, quitando el director, el resto son profesorado de primera. Vamos a tener a Irene Díaz Martínez, que da historia na Universidade de Vigo, que va a facer pues una pequeña contextualización histórica. Vamos a tener a Marta Mori falándonos dunha periodización alternativa a la que se nos propone hasta ahora del surdimiento, que ya pues plantea que se vuelva a poner sobre la mesa el término resurdimiento, en tanto que hay o puede considerarse que hay un surdimiento en el siglo XIX igual que hay en Galicia o en Cataluña, con lo cual va a aportar digamos un cambio en el paradigma de cómo se estaba yendo la literatura actual hasta el momento. Y después pues contamos también con Rafael Rodríguez Valdés, que tiene un montón de estudios sobre la parte más política, social de lo que es el movimiento obrero, también en relación con la literatura asturiana. Tenemos a Marta López, a Pablo y a Pablo Rodríguez Medina y a Claudia Elena Menéndez para hablar de la literatura asturiana. Marta, Pablo y yo vamos a centrarnos cada uno en una estalla en un género de la literatura asturiana. Marta va a dedicarse a la narrativa, Pablo Rodríguez Medina va a centrarse en la poesía y yo en el teatro. Y Claudia Elena Menéndez va a centrarse sobre todo en lo que es la parte de la normativa. Como ahora hay una normativa que es la que propone la Academia de la Lengua Asturiana, pero como no estaba creada de la nada, sino que si comparamos un texto literario actual creado en base a esas normas y con un texto del siglo XVIII-XIX, vamos a ver que sigue habiendo apóstrofos, que sigue habiendo plurales femeninos en es, vamos a seguir viendo que las normas son prácticamente las mismas. Lo único que hay es pues una homogeneización y una concreción mayor, pero entonces y el curso está planteado para que sea lo más práctico posible, trabajando a partir de textos concretos y representativos de cada momento, con lo cual yo creo que puede ser muy interesante, pues para todo el mundo que interesa la literatura, pero también para el profesorado, para reciclarse, incluso porque, pues ya solo con esta cuestión que comento de la periodización del resurdimiento, la gente ya podrá acercarse de una manera diferente a la literatura actual a como lo hizo 4, 5, 10 años en la universidad. Claro, porque hay que tener en cuenta que se va a hablar del movimiento obrero y la desindustrialización, que ya hay un concepto que tenemos que tener en cuenta y que seguramente afecta a la creación literaria, ¿no? Sí, la verdad es que en un primer momento empieces a pensar en posibles textos sobre los que trabajar y parece que cuesta más, y en el momento en el que arranques daste cuenta que hay decenas y decenas y decenas de textos marcados por sobre todo los más recientes por la desindustrialización. Si vamos a los autores que tenemos nes cuenques mineres sobremanera, entonces vamos por ejemplo a un texto que una obra que se expulizó va muy poco tiempo en Trave, La fía al minero, de Beatriz Quintana Coro, que fala pues de la muerte de Sopana na mina.
si vamos, por ejemplo, a prácticamente cualquier texto narrativo de los de Gonzalo González Barreñada, podemos ver, por ejemplo, en el Valle Encesu como lo que lle el paisaje lle pues el propio de una zona desindustrializada, fala de les cuenques mineres con, bueno, pues patrimonio industrial pen riba del que crecen los escayos, esa decadencia, digamos, a nivel visual, a nivel estético, y después también cómo eso afecta a la xente, o sea, no es solo, digamos, un paisaje de fondo, non é un decorado, sino, bueno, pues que se presenten, bueno, pues les consecuencias, la falta de traballo, como eso afecta no solo a nivel económico a la xente, sino como afecta también incluso a nivel anímico, a nivel, bueno, pues de cómo ellos va comiendo la moral a las personas que viven en un sitio donde piensen que non tienen futuro, que yo era algo que percibía cuando tuve dando clase en Sotronde, dábame cuenta de cómo los chavales ya desde bien pequeños y bien pequeños pensaban que no deben a tener futuro, que deben de tener que marchar para afuera o resignarse a vivir con lo poco que ellos quedare después del proceso tan mal llevado de la desindustrialización, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que tienen calado, no hay más que el reflejo estético de lo que después pasa en la vida real. Claro. Bueno, pues voy a hablar un poco con Roberto. Apuntáis vos también a la conversación si queréis, apuntáis lo que queráis, porque Roberto y Ignacio, claro, que en este espacio de tiempo, desde la semana que viene, las dos últimas semanas de este mes de Xuneto, coincidan estas dos cosas, bien a decir la importancia que tiene la lengua, y especialmente con el aconsellamiento de la Asociación para les Llingües y Cultures Europees Amenazaes, que me llamaba la atención, que viene del año 65, va de 61 años ya. Sí, más. Y al rollo de los años 60 del siglo pasado, sobre todo unos lingüistas y antropólogos y interesados en ciencias sociales en general de los países nórdicos, axuntáronse para defender les lingües minorizaes, ¿no? Y era normal que fuera así, porque de aquella, pues, los suecos, los noruegos, eran los más interesados en estas cuestiones de otros países de Europa, donde, bueno, esto se veía como una cosa natural, que no se necesitaba un estudio, ¿no? Entonces así fue como empezó esta asociación, ¿no? Pues siguió evolucionando, fue cambiando la gente, porque claro, fue pasando el tiempo. En determinado momento decidimos restringir la difusión de las actividades de la asociación a Europa, porque había demasiado trabajo que hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo de los primeros tiempos bueno, pues que había conferencias, por ejemplo, de un amigo mío kurdo, que nos contaba el problema de la lengua kurda por las divisiones internas y también por las agresiones externas, ¿no? O, por ejemplo, acuérdame también de forma anecdótica, que una vez tuvimos una discusión interesante sobre las cuestiones de lengua y cultura y el cambio del tiempo, de cómo había una queja de que en el norte del Canadá, en zonas de cultura prácticamente esquimal, los cambios políticos y ecológicos que impedían la caza, pues afectaba a las lingües, porque eran lingües construidas sobre la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me acuerdo que intervinimos y, bueno, pues hubo alguna cosa por ahí, ¿no? Ahora ya nos centramos en los casos europeos, y en este concello que vamos a hacer a finales de mes, pues sí, hay una gran presencia, yo creo, de lingües en peligro, y otras están en distintas situaciones unos y otros, ¿no? Por ejemplo, el asturiano está en peligro, pero evidentemente no solamente con las noticias últimas, sino por los precedentes, pues bueno, está sobreviviendo y ya lleva unos años de recuperación. Hay otros que están peor, otros que están mejor. Entonces vamos a ver de una manera así un poco rápida, en 2 días, una panorámica de todas estas situaciones. Bueno, en Tama, si no me equivoco, todo esto con un recital en una librería de Ubieu con Mario Obrero, que un cuaje. Sí, sí. Mira, en realidad esa actividad y así lo hacemos saber precongresual. Quiere decir que el congreso empieza
el viernes 24. Sí. Pero puesto que bien este rapaz está interesado en linguas minorizadas y concretamente el caso asturiano, muy conocido en Asturias, pues va a dar ese día un recital donde él quiere que suenen distintas lenguas minorizadas y desarrollar así un poco el valer que tiene su potencial estético, ¿no? Pero bueno, lo que y el congreso como tal en viernes y sábado, y el viernes a la inauguración también tenemos una conferencia de esta persona. Sí. ¿Y tú dónde es, no? Pues se titula así, ¿no? ¿Y tú dónde es? ¿Y tú dónde es? Que nos va a hablar de, vamos, y de suponer, siguiendo su trayectoria, del valer que tiene cada lengua de las que hay en el mundo, ¿no? Claro. Esa primera xornada va a ser, si non me equivoco, na Xunta Xeneral del Principado e va a falar Nacio del presente e futuro de la lingua. Y así, ¿no? Sí, sí. Sí, exactamente. El futuro del asturiano, perdón. Después de Mario, con lo cual voy a tenerlo complicado para atar al autor, pero bueno, intentaremoslo. Ya creo que es muy interesante esa inauguración en la Xunta Xeneral porque va a permitir pues traer a tanta gente de otros lugares y que vean un espacio tan especial para nos como el de la Xunta Xeneral, ¿no? tan emblemático, y yo creo que también resaltar la importancia de un congreso que se viene celebrando a lo largo de muchísimos años. Yo tuve la ocasión de estar en Huesca en su momento, creo que en el 2018 con Roberto, y la suerte que tenemos también de que Roberto pues presida esta asociación de altísima importancia histórica y presente, ¿no? na cuestión de las lingües europeas. La última vez que se celebró en Asturias fue en el año 87, pues anda que no cambiaron las cosas en Asturias con lo que respecta a la cuestión lingüística, y yo creo que en eso es de lo que me voy a centrar. Creo que voy a intentar dar una visión positiva, que voy a intentar hablar de esos avances y de ese camino, porque tenemos muchas oportunidades después en el Congreso para digamos, reclamar y reivindicar, y yo creo que también es interesante falar en positivo muchas veces, ¿no? De vez en cuando pararnos y tener un momento para decir, pues mira, y todo lo que logramos, magar las dificultades y magar les torgues que pusieron muchos y muchas a la cuestión, cada vez sumamos a más personas, sumamos a más consensos políticos, sociales, alrededor de la cuestión lingüística en Asturias, y anda que no se lograron sumar personas y voluntades desde el año 87, ¿no? Siempre lo contamos, pero en el Parlamento asturiano, donde se va a inaugurar este congreso, donde se va a celebrar la primera jornada del año 87 en el Parlamento asturiano, no había ningún diputado que sofitara al asturiano. El primero fue en el año 91. Y ahora estamos muy cerca de lograr esa mayoría necesaria de 27 diputados de 45. Por lo tanto, miráis lo que se puede hacer cuando hay la voluntad de un pueblo de cubrir lo propio, ¿no? Ni de recuperarlo y de ponerlo en valor. Entonces, yo creo que puede ser el centro de la intervención que estoy preparando estos días, y que bueno, con la que queremos también recibir a las personas que vienen de tantos países interesados por cómo avanza esto, ¿no? Algunos de ellos estarían probablemente en el año 87 en ese congreso, sí, como tú, Roberto, y seguramente pues quedarán ablucados de los cambios positivos. ¿Va a ser así, Roberto? Sí, va a ser así. Aquel congreso del que acaba de hacer mención Ignacio fue muy interesante, muy guapo también, duró más tiempo, y vióse el asturiano como una lengua que un poco que entamaba a esporpollar, ¿no? Porque no se conocía mucho caso asturiano, y de repente los delegados que vinieron quedaron sorprendidos de la vitalidad que tenía el asturiano. Acuérdame que nos recibió el presidente Pedro de Silva, también el consejero de Cultura Manuel Fernández de la Cera, y en definitiva fue un congreso para nos importantísimo, ¿no? Y ahora efectivamente hay unos cuantos de aquellos asistentes que van a comprobar lo mucho que se progresó en Asturias en cuanto a la lengua propia, ¿no? Vale, vamos a conocer cómo están las cosas en algunos sitios de Francia, de Bélgica, de Portugal, de Italia, de Polonia. ¿Cómo están? ¿Qué nos van a contar? ¿Cómo lo tenéis planificado? Bueno, está planificado que haya intervenciones directas de gente que viene de allá, o de especialistas que conocen las situaciones de estas lenguas, y entonces va a haber como el primer día, el viernes, va a dedicarse a la situación lingüística, ¿no? Y ahí vamos a tener como una especie, yo creo que es muy interesante, porque con intervenciones no muy largas, sino incisivas, vamos a ver desfilar las distintas situaciones lingüísticas de las lenguas amenazadas. Que hay una cosa interesante:
todos tienen aspectos muy asemejados. En todos los casos pasa lo mismo, pero en cada caso hay diferencias muy interesantes, ¿no? Entonces eso es lo que más llama la atención. Yo creo que va a ser muy entretenido ver desfilar por ahí a que nos falen de esas lenguas pequeñas de Polonia, de Italia, un sitio al que dedicamos en este Congreso Internacional un especial interés, y aquello que fuera los restos del Imperio Austrohúngaro, la frontera entre Italia, la antigua Yugoslavia, Austria. Ahí hay unas lenguas desplazadas de territorios donde, bueno, pues esta asociación nuestra siempre tuvo un aquel muy importante, ¿no? Y después el segundo día va a ser falar también de las lenguas minorizadas, de las lenguas en peligro, pero en relación con la creación literaria, ¿no? De qué manera influye la literatura en el desarrollo de una lengua, y también al revés, cómo gracias al trabajo que se hace socialmente con la lengua, pues las literaturas pueden tener más puso, ¿no? Y ahí también vamos a tener ese otro enfoque, yo creo que también muy interesante. Queremos que sea un congreso ágil, no van a ser intervenciones muy largas, serán como de 20 minutos, pero tener como instantáneas muy claras de cómo está ahora la situación en Europa, y también algún análisis retrospectivo de cómo se avanzó en estos últimos tiempos. Claro, ahí habrá participando mucha gente de Asturias, pero también dentro de España va a tener mucha presencia Aragón. Sí, concretamente el primer día va a haber dos intervenciones, una de Francho Nagore, que nos va a explicar, yo creo que en Asturias hay interés por ello, cómo fue el movimiento en Aragón, cómo empezaron muy poca gente a desarrollar el aragonés, justamente el propio Francho Nagore fue protagonista, y después poco a poco, aunque yo los veo últimamente un poco desanimados, yo creo que, y es verdad que lograron mucho, ¿no? Y se logró una literatura interesante, esparciéronse personas donde era inimaginable que pudiera ser. Entonces, ya le comenté yo a Francho, tienes la oportunidad de que nos expliques eso, porque puede sonarnos un poco extraño como fuera eso, ¿no? Y después también va a intervenir otra profesora que trabaja en la Universidad Complutense de Madrid, y va a comentarnos del papel de las mujeres en la recuperación del aragonés, y también de la cultura que hay alrededor del aragonés, ¿no? También interesante esta faceta, ¿no? No porque sea políticamente correcto, sino porque, para ser objetivos, tenemos que tener en cuenta siempre que la cuestión de género está presente, y cómo, pues, igual que hace muchos años, pues, eran más bien hombres los que protagonizaban esto, actualmente pues hay una más paridad, y entonces esta intervención yo creo que nos va a facilitar entender mejor el proceso aragonés, y también desde el punto de vista social. Bueno, ¿qué os parece a vosotros, Darío? Pues a mí me parece muy interesante, y parece muy interesante también poder hacer una comparanza también, bueno, pues entre cómo se desarrolló el Congreso y cuál era la situación del 87 y cuál era la situación güey, ¿no? Para el asturiano y para el resto de lingües, porque muchas veces somos pesimistas, y ahora Roberto comentaba que en Aragón también lo son, y parece que bueno, pues de algo que marca mucho en el día a día, ¿no? Ese negativismo, ese pesimismo, pero bueno, no podemos perder de vista, tratar de ser optimistas y no perder de vista que van dándose pasos adelante, no todo lo rápido que nos prestaría, pero bueno, y tratar de aprovechar, bueno, pues esos contactos y esas sinergias para tratar de traer para casa cada uno, digamos, las fórmulas que funcionaron en otros sitios, ¿no? Para tratar de agilizar un poco ese proceso. ¿Qué te parece a ti? Bueno, no, además, vienme a la cabeza de 2 meses, en el mes de mayo, que tuve allí con ellos en Huesca. Fui allí al rodio de lo que comentaba Ignacio, de un poco poner en perspectiva, que sírvenos, bueno, este tipo de congresos para poner en perspectiva un poco cómo tan otras lingües que a veces nosotros pensamos que es verdad, que estamos, bueno, lo que decíamos antes del tema de la especialidad docente, que estamos en precariedad, y después, claro, ves otras realidades y daste cuenta de que, bueno,
otros podríamos estar peor, quiero decir. Estuve allí en Huesca con Francho y con Iris Orosia, que me invitaron ahí a dar una conferencia plenaria pues para explicar un poco cómo estábamos en Asturias, cómo hacíamos la formación de los maestros y maestres de primaria. Y claro, yo cuando presentaba allí los datos de escolarización, el número de estudiantes que teníamos en primaria, en secundaria, bachillerato, pues claro, quedaban muy sorprendidos del número de estudiantes que teníamos aquí en comparanza con los que tienen ellos allí. Pues no sé si tenían estudiando la mención de aragonés presentes allí 2 estudiantes. Y sí me dijo la colega Iris que para el año que viene tenían 7 matriculados. Y antes pusimos un poco en valor que la mención de asturiano y es la que más suele tener la mayor tasa de matrícula, y queda xente todos los años fuera porque no la puede cursar, y es decir, llenas el cupo, con lo cual, bueno, estos congresos, pues bueno, este congreso especialmente y es importante y fainos también un poco poner en valor todos esos logros que pues toda esta gente que nos precedió en la academia con su enfoque, con su trabajo, pues cómo hizo espoxigar todas estas cuestiones lingüísticas en el tema de la formación, de la normalización, de la recuperación lingüística. En el caso tuyo, Roberto, desde va muchos años ya, también. Sí, bueno, trabajando en la academia mucho tiempo. Muchísimo tiempo ya, ¿no? Y después en esta asociación, pues también estuve, desde hace mucho tiempo conocí a los primeros fundadores y efectivamente estos congresos valen mucho para comparar. Y entonces en esa comparación siempre hay que sacar lo positivo, ¿no? Claro. Positivo y es muy interesante. Bueno, ¿quién puede ir a este congreso? Bueno, mira, este congreso llevamos preparándolo más de un año, ¿no? Y ya hubo ciertos plazos. Hay unos cuantos inscritos, muchos ya no pudimos aceptar a más. De todas maneras, aunque hay una inscripción y siente que está ya, diríamos, con la documentación propia para sacar el certificado de asistencia, en principio la entrada es libre. Y es verdad que las sesiones de trabajo, porque la inauguración va a ser en la Xunta Nacional de Principado, pero las sesiones de trabajo van a ser en el Museo Arqueológico. Y entonces yo a veces me entra algo de pánico, si no puede ser que tengamos un fracaso de éxito, ¿no? O sea, que bueno, quiere decir que vaya más gente de la que coge allí, ¿no? Pero bueno, yo creo que no, que va a ser todo muy equilibrado y que el que quiera, aunque no esté inscrito, que quiera pasar por allí para caltear un poco cuál es el ambiente o alguna cosa concreta, pues siempre está abierta las puertas para ellos. Además, tuvieron ayer aquí en el programa la xente de Canteros del Soniu, que lleva una exposición que hay en el Arqueológico. Muy interesante. Muy interesante también. Pues llegamos al final, Ignacio. Nada, contentos de como una semana que viene perdante, con mucho trabajo, eso sí, porque entre la Universidad Asturiana de Branu y este congreso pues estaremos en Ubieu con gran intensidad, pero también, bueno, es bueno que se ponga el foco sobre la cuestión lingüística en Asturias, que se fale de ello y que sigamos sumando a esos consensos, pues voluntades. Tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así, ¿no? Está sí, claro. Y es muy bueno. Bueno, y vosotros también con unos cuantos días potentes de trabajo, Roberto. Sí, días intensos de preparación. Tenemos que, bueno, aconsellar también ahora con el profesorado para, bueno, pues contar un poco les novedades para la organización, para coordinarnos entre nos, para preparar la evaluación también de los cursos, con lo cual todavía nos queda esta semanina, la siguiente y también la siguiente para hacerles evaluaciones, pero bueno, y el trabajo sarna con gusto no pica. Exactamente. Darío. Sí, y no solo el trabajo de pela mañana, sino que hay un par de días que tenemos también de alguna actividad pela tarde que está preparando Ignacio en colaboración con otra gente de la academia para tratar de ofrecer, bueno, pues alguna actividad que, siendo voluntaria, bueno, pues siga ayudando al alumnado a fondar nes cuestiones lingüísticas y culturales en relación con la ciudad de Ubieu. ¿Vais a ir a Covadonga para cerrar el congreso? El último domingo, consejo de administración que tuvimos el año pasado,
yo dije que querían ver. Asturias tiene mucho que ver. Puede ser zona del mar, las zonas urbanas, que son guapísimas, pero todos quieren ver la montaña. Y quieras que no, Covadonga, pues suena en la cabeza de la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues decidió la mayoría que querían asomarse allí. Vamos a ir allí, vamos a ver aquello, el paisaje, y vamos a recordar que allí estamos el reino de Asturias. Ignacio Gala, muchas gracias. Roberto González Quevedo, muchas gracias. Roberto Abello, muchas gracias. Y Darío de Dios, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hoy en la entrevista vamos a compartir este espacio de conversación y de charla con el escritor Marcelino Cortina, que ya nos visitó en más de una ocasión para hablarnos de sus libros. Igual la última vez que estuvimos juntos tenía que ver precisamente con... Marcelino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, Roberto. Tenía que ver con la novela por entregas del año pasado. Efectivamente, sí, la última vez que estuve aquí, invitado por vosotros, coincidió con la publicación de la primera novelina corta por entregas que salió justo el verano pasado en la Nueva España. Sí. Y que quedaste contento, y este año ya estamos... Hoy se publica, martes, sí, el tercer capítulo de la nueva historia, Un bolso para una reina. Exactamente, sí. El año pasado la experiencia fue tremendamente gratificante, la verdad que me divertí mucho y en la Nueva España quedaron contentos porque este año volvemos, además volvemos con más intensidad porque duplicamos el tamaño. El año pasado fueron 8 entregas, sí, era todos los martes. Este año va a ser todos los martes y todos los jueves, ¿no? Son 16 entregas, es el doble de tamaño. Sigue siendo una historia corta, pero bueno, está, yo creo que entretenida también. Corta, bueno, claro, yo el de hoy todavía no lo vi, el capítulo de hoy. Sí. Entonces me quedé con los dos de la semana, los dos de la semana pasada, sí, que bueno, podemos hablar un poco de cómo es esta historia que nos planteas, ¿no? Este bolso para una reina. El protagonista es un viejo conocido, se llama Bernardo Bédavo, sí, que te lo decía a modo de broma antes de empezar la charla, la conversación, la entrevista, pero da de sí bastante este paisano, ¿no? Sí, que da de sí. Podemos llamarlo así, ¿no? Paisano. Sí, bueno, paisano. Es joven, Bernardo joven. En el momento de la acción tiene 27 años. Ah, bueno, entonces guaje. Ahí sí, ahí tenemos a un chavalín todavía con mucho por desarrollar. Vale. Pero bueno, él ya bueno, es ya un policía con cierto recorrido, porque él entró muy joven, él entró con 21 en la policía, sí, y ahí ya lleva 6 añinos ya de trabajo, desde los cuales... desde los últimos 4 ya en el entrego, en la Cuenca, realmente. Bueno, claro, ya estaban tus 2 novelas anteriores. Sí. O sea que, lleva contigo toda la vida. Toda la vida, efectivamente. Sí. Claro, tiene ahora 27 años, dices. ¿Y lo que nos queda por saber de Bédavo? Hombre, claro, la idea que tengo desde el principio es llevar a Bédavo muy adelante en su vida profesional y personal, hipotéticamente hasta su jubilación. A Bernardo le tocaría jubilarse en 2020, ¿no? Que cumpliría ahí los 65 años. Bueno, pues esa es la idea. Yo tengo previstas unas cuantas historias más, ¿no? ¿En 2020, dices? En 2020 él cumpliría 65 y ahí se cumplió ya 65. Ahí, bueno, ya los cumplió, sí, andará por ahí, el amigo Bernardo. Bueno, lo que pasa es que el tiempo cronológico no es el real, quiero decir que no... el tiempo en el que tú transcurre la novela, tus historias no son 2026. No, claro, las novelas están ambientadas en los años que están. Sí que es cierto que la cronología es estricta, es decir, la primera novela transcurre en el 78, la segunda empieza en el 81, acaba en el 82, la historia corta del año pasado fue en mayo del 82, esta historia corta es un día nada más de junio del 82. Y bueno, y luego viene lo que vendrá después, que será otra larga, será también en junio, y hablaremos de ello. Hablaremos de ello, seguro, porque, claro, tenías este personaje, la construcción de este personaje tan clara al inicio de tu primera novela. No. Bueno, yo sí quería, cuando empecé a pensar la primera, solo pensé en la historia de la primera novela. Lo que pasa es que cuando la fui escribiendo, empecé a ver que la vida alrededor de la trama negra, de la trama policial, daba de sí bastante. Entonces,
ahí, mientras escribía la primera novela, ya pensé en que podía darle una vida a Bernardo bastante más larga, ¿no?, que una novela sola. Ahí sí, ahí ya empecé a pensar, y ya empecé a pensar muy largo. Es decir, por eso ya pensaba estar en la jubilación, no sé si serán 3 novelas o 33, pero sí. Y entonces, y esto ya se fue desarrollando así. Ya con la segunda yo ya vi la historieta pequeñina de la tercera. Cuando escribí la historieta pequeñina tercera ya pensaba en la del verano siguiente, pero ya estaba escribiendo otra más larga. Bueno, todo. Entonces, efectivamente, esto no nació desde el minuto 1, pero desde el minuto 10 ya sí. Bueno, o sea que es un personaje que tiene muchas caras. Sí. Que es poliédrico, como dicho de otra forma. Claro, un tanto, sí. Bernardo, bueno, las novelas, todas las historias de Bernardo son similares. Hay una trama policial, evidentemente, él es un policía, tiene que investigar asesinatos, básicamente, ¿no? Es como le dicen sus jefes, ¿te gustan los muertitos?, ¿no? Pues bueno, pues él, no es que le gusten, pero es lo que le toca, ¿no? Están homicidios. Pero claro, ahí está todo lo colateral, que al final es casi tan importante, ¿no? La vida personal, los amigos, las relaciones, el pueblo, en fin, ¿no? Todo el entrego, todo esto. Y claro, no se puede dejar. Eso le da a Bernardo yo pienso, una vertiente amplia que para el escritor es bastante útil, ¿no? Es bastante divertida, además. Bueno, pues que está creciendo, digamos, aunque tú ya sabes muchas cosas de él, sí, pero para nosotros Bernardo va creciendo. Correcto. Va, bueno, pues reconociendo la cuenca, porque él era del Entrego, sí. A donde está trabajando ahora y donde empieza esta historia. Antes de meternos en ella, Marce, quedaste contento, claro, el año pasado, sí, ya lo decías, ¿no? Tú y el periódico, tú y La Nueva. Sí. Te lleva mucho planificar, aunque son 16 capítulos, pero te lleva un tiempo planificarlos como... Bueno, ¿La escribes de un tirón? No hay forma de escribir de un tirón. De un tirón puedes escribir bueno, incluso esto también sería discutible, pero bueno, yo cuando de jovencito escribía relatos cortos, cuentos, que fue lo primero que escribí, yo los escribía de un tirón porque yo soy una persona de poca paciencia. Entonces, claro, digo, bueno, tengo que empezar y acabar. Ciertamente, cuando uno escribe una novela, aunque sea una novela corta, no puedes escribirla de un tirón. Hay que pensar más y hay que escribir con más calma y repasar lo escrito y volver a repasar y tal, ¿no? Tienes que pensar cómo empieza cada capítulo y sobre todo cómo termina cada capítulo. Sí, y más... eso pasa siempre en cualquier tipo de novela, por lo menos como a mí me gusta que sean, ¿no? Pero cuando piensas en esta modalidad de publicar por entregas, un poco más. Hay que pensar sobre todo cómo terminas cada capítulo para que quede un pequeño enganche, ¿no? Un pequeño enganche para seguir, para que el lector diga, uy, a ver, coño, ¿quién será? ¿Qué pasará? ¿Por qué dicen esto? Claro. ¿Cómo se resuelve tal cosa pequeñita, ¿no? Pero, sí, pero bueno, curioso. Eso, sí lo requiere, eso hay que trabajarlo. Es decir, claro. Yo planifico las novelas de Bernardo de principio a fin. Yo cuando voy a escribir ya sé cómo va a terminar. Es verdad que por el camino siempre hay alguna cosa que no esperabas, pero que te llevan los personajes. Esto es un poco la magia de la literatura. Pero bueno, yo sí sé más o menos cómo va a ser y tengo la distribución en este caso 16, ¿no? De las 16 entregas la tengo en la cabeza más o menos clara. ¿Sí? Bueno, un cadáver junto al cargadero de carbón del Pozo Entrego, una maza ensangrentada y un inesperado bolso de señora, entiendo, ¿no? Correcto, sí. Es lo que marca la novela. Es el arranque de el arranque, y bueno, el bolso será el bolso es el capítulo, se titulaba así, El bolso de Kelly, de la semana pasada, ¿no? Correcto. El segundo. Correcto. Sí, es un bolso Hermès Kelly, un bolso muy caro, carísimo. Y es el que está muy fuera de lugar, tremendamente fuera de lugar, pero es lo que mueve toda la novela, el bolso, el famoso bolso. Secretos, vínculos familiares rotos, viejas lealtades y engaños. Vamos, sí, bueno, hay de todo. Hay un poco de todo. Hasta muertos, claro, bueno. O muerta. Sí, no, es muerto. Vale. Es muerto. Vale. Es un varón. En un sitio que ya no existe, porque ahora está ahí colocado el centro de nanotecnología, ahí está todo lo que construyeron allí. Bueno, antes ahí había unas tolvas de cargar carbón. Sí. Yo las tuve que pensar en ellas, sí. Claro, porque el paisaje ha cambiado, el paisaje mucho. Del Entrego, ¿no? Sí, mucho. Tú vas por la carretera hasta donde estaba, pero a la derecha de la carretera, si vas hacia la Viana, claro, aquello todo ahora ya no se parece en nada, ¿no? Sí se mantiene, que me parece increíble, no sé si piensas lo mismo, sí se mantiene en muchos lugares de la cuenca el Islam.
el polvo del carbón. Sí. En algunas cunetas aparece y desaparece de vez en cuando, ¿no? Ahí sí. Bueno, es verdad que mejoró mucho, ¿eh? Se limpió mucho la cuenca. Totalmente. Sí, pero pero sigues encontrando eso en alguna curva, en algunos sitios. Sí, debió quedar allí quedó para siempre. Bueno. Sí. Bueno, a mí casi me gusta que esté también. Yo no tengo ningún problema, a mí también me gusta. A mí me gusta. Sí. Da un ambientín. Sí. Bueno, pues el primer capítulo se tituló La maza y terminó con es un bolso Hermes Kelly. El bolso Kelly abre el segundo capítulo, que termina termina enterándonos de que es de una mujer que se llama Luisa. Correcto. Que es como se titula el capítulo que se publica hoy. Sí, el capítulo se titula La viuda. Y la viuda es Luisa, sí. Es, el capítulo de hoy, que ya está en el periódico, es una buena parte del capítulo es un flashback en el que la Miguela, ¿no?, personaje recurrente de las novelas, Josefa la Miguela, recuerda una conversación de ella con Luisa, con la propietaria del bolso, y ella se acuerda porque Luisa tenía el bolso así, cogido en sus manos, y Luisa es una señora grande, se ve muy bien el bolso, y a Josefa le llama la atención, y dice, coño, pues ese era el bolso de Luisa, ¿no? Claro. O igual, al menos. La Miguela es un personaje que está siempre. Sí, la Miguela está siempre en todas las novelas. Y es chigrera, ¿no? Sí, la novela la Miguela existió. Claro. La Miguela ya murió, evidentemente, porque ya tenía muchos años ahí, tenía 80 y tantos años ahí en el momento en el que estamos, que es en el año 82. El local se llamaba así, ¿no? La Miguela. La Miguela, era la Miguela, sí. El local sigue existiendo, aunque está cerrado hace años ya. Y ella, pues yo creo que la Miguela murió en el 86 o por ahí, si no recuerdo mal, ¿no? Y sí, es un personaje real. Obviamente no es real todo lo que pasa en las novelas, ¿no? Porque yo a la Miguela la conocí, pero no, estos diálogos son todos inventados, obviamente. Es todo ficción. Pero la persona sí, y su manera de ser, sí, también se refleja, ¿no? Hay otros personajes, creo que Tino, que es el íntimo amigo de Bernardo. Correcto. Su chica, ¿no? Lucía. Sí. Hay otra compañera también policía. Sí. Clara, que vamos conociendo hasta ahora, ¿no? Sí. Los personajes clave, digamos, del núcleo de Bernardo, por cercanía, digamos, de trato, pues son Lucía, la novia, Tino, el compañero, porque es un uniformado, ¿no? Tino es un policía de uniforme grandón y tal. Y la Clara es una inspectora también, y es la novia de Tino también, ¿no? Muy bien. Bueno, pues en esta historia pasan cosas, ¿no? Pasan cosas muy musicales, ¿no? Sí. Claro, el de hoy todavía no lo leí, pero en el primer capítulo hablas de John Lennon y de una conocida canción de Ben E. King. En el segundo aparece esta maravilla, ¿no? Que te gustaba a ti. Claro. Esto forma parte de tu banda sonora, ¿no? Sí. El ojo del tigre. El ojo del tigre, efectivamente, sí. Procuro, no en todas las entregas, no en todos los capítulos, claro. En las novelas largas también. Es verdad que me gusta que el lector perciba cosas, ¿no? Que perciba, que sienta algo más. Mucho es visual, ¿no? Yo procuro describir en las cosas que más me interesan para que las traten de ver como las veo yo, y en otros casos que las escuchen, ¿no? Entonces por eso la música la voy colocando de cuando en cuando. Cuando lo estaba leyendo me vino, bueno, lógicamente, esta canción que conoce yo creo que todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Y de la película, ¿no? De Rocky 3, sí. No sé si tendrá algo que ver lo de Rocky 3 o simplemente a título informativo, ¿no? Sí, correcto, sí, porque bueno, como Tino es el personaje. A ver, Bernardo, el que ya va leyendo las aventuras de Bernardo, se ve que Bernardo es un hombre de poca violencia, ¿no? Es una persona que no es un policía de estos tipo Harry el Sucio, ¿no? Más bien lo opuesto, ¿no? Ni Pepe Carballo. También, efectivamente, sí. ¿Van en esa línea? Bueno, puede ser. Es un poco más raro porque a Pepe Carballo le gustaba comer y a Bernardo no. Ya, es verdad que eso ya lo hablamos en otras es una diferencia veces, grande. Pero como pienso yo a Tino
Tino es como si dijésemos el brazo fuerte de Bernardo. Si cuando Bernardo necesita dar un puñetazo... Es malo. Sí, no, que es buena persona, pero muy fuerte. Vale. Entonces, cuando Bernardo necesita dar un puñetazo, lo da Tino, ¿no? Digamos, así dicho, así muy resumido, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que me gusta la canción, encajaba muy bien lo de Rocky 3, porque bueno, ahí lo dice Tino en algún diálogo, ¿no? Hay unas hostias como panes, ¿no? Pues eso, porque le pega muy bien a él, ¿no? Ya está, no tiene tampoco mucha más profundidad. Bueno, como en todos los sitios cuando salió esa canción, también en la Cuenca, ¿eh? Esto sonó la tira. Claro. Sonó la tira. Sí, esto ya te digo yo que la escuchábamos en todos los sitios, ¿no? Vale. Los que íbamos. Bueno, ya decías antes que, claro, tienes que planificar cómo empezar, cómo acabar, dejar ese interés por el siguiente capítulo. Hay una economía de la palabra, entonces, ahí. Sí, claro, a ver, cuando publicas por entregas en prensa, tienes un límite de palabras. Cada una de estas entregas son 1000 palabras, exactamente. Además, pues yo soy un poco cabezón, entonces ya me empeñé en que fueran 1000. Es matemático, ¿no? Sí, soy matemático. Claro. Entonces, cada entrega son 1000 palabras exactamente, son 16.000 palabras de novela, ¿no? Claro, tienes que ajustarte para que entre en el espacio que está previsto. Espacio, y tal. lógicamente, sí. Y entonces, claro, tienes que acomodar la historieta a que te entre ahí y rematar cuando hay que rematar sin exceder la longitud, ¿no? Sí, pregunté a la inteligencia artificial por esto y me habla también de la gestión de la información, entre paréntesis, el mapa de las tramas. Bueno, sí, yo lo llamo el arco de la trama, pero sí, vale. sí, bueno, yo lo llamo como me parece a mí. Sí, claro, hay que estudiarlo un poquitín, Desde luego, pero como ya conocemos a Bernardo de tus dos novelas anteriores, de la novela corta por entregas del año pasado, de lo que va a pasar en esta, ya nos dices que estás escribiendo otra cosa, que ya conoces de Bernardo hasta su jubilación al menos. Claro, esto cómo encaja, cómo te encaja a ti, cómo ejerce, qué influencia ejerce en ti, si ejerce alguna, tener toda esta información. Bueno, no sé si es influencia o qué, pero claro, yo conozco muy bien a los personajes, ¿no? Yo la verdad que yo los siento casi como si fueran reales, te lo digo de verdad. Es decir, yo sí, porque hasta cuando paseo por el entrego, ¿no? Y pienso y tal, digo, mira, aquí podía estar Bernardo tomando un culete, ¿no? Pues, bueno, tomando un culete no, tomando un agua con gas, ¿no? Quizás. Sí. O dando un paseo, o mirando no sé qué, ¿no? Sí, el llevar con ellos tanto tiempo te hace estar en su mismo plano. Estás en su mismo plano, o ellos en el tuyo, ¿no? Entonces, bueno, esto se vive. Viene bien para escribir, porque claro, tienes que pensar menos en cómo reaccionaría el personaje o tal, porque ya te lo conoces, ¿no? Más o menos. Esa es la historia. Cuando tú escribes una novela de cero, tienes que estar muy pendiente de que tus personajes funcionen como tienen que funcionar. Es decir, un personaje, si es de una manera al principio de la novela, tiene que ser de esa manera durante toda la novela, ¿no? Si tiene tal coletilla al hablar o tiene tal forma de ser, introvertida, extrovertida, lo que sea, tienes que estar atento para no desviarte, ¿no? Los diálogos es importantísimo, que cada personaje tenga su voz. Claro, cuando ya llevas, como llevo yo, ¿no? 2 largas, 2 cortas, y escribiendo la siguiente larga, te resulta mucho más fácil porque ya te los conoces muy bien. Entonces, ajustar la voz del personaje deja de ser un trabajo de mucha concentración, es más fácil. Vale. Eso es útil. Lo vi en algún sitio, no sé si lo de Noir de la Cuenca. Sí, el noir minero. Noir minero. El noir minero. Sí, el noir minero. A ver, es una expresión de Juan Carlos Laviana, el periodista. Sí. Bueno, del Entrego también, que claro. Es del Entrego también, efectivamente. Sí. Y que lo dijo. Y que te presentó. Me presentó la segunda novela en el Teatro del Entrego en su día. Sí, correcto. Bueno, pues Juan Carlos, cuando leyó la primera, se le ocurrió lo de Noir minero. Él escribió una reseña en Zenda, en la revista de Pérez Reverte. Y se le ocurrió de Noir minero que nadie lo había dicho antes. Y, joder, yo me gustó tanto que le pedí permiso para poder seguir usándolo porque me gusta mucho el término, me gusta mogollón. Sí. Y bueno, está muy bien. Se debe a él, pero está de maravilla. Bueno, ¿te ayuda? ¿Crees que te ayuda a la hora de divulgar estas historias cuando mencionas, porque como somos tan amigos de etiquetar casi todo? Sí, yo pienso que sí, efectivamente. Creo que describe muy bien toda la serie de historias de Bernardo y el término me gusta mucho porque efectivamente te da un enganche rápido, ¿no? Te dice, mira, Noir minero, esto es una etiqueta, es un esquema
del que estoy yo pues sumamente contento, de verdad, muy orgulloso de él y agradecido a Juan Carlos que se le ocurrió, ¿no? Yo me imagino la solapa. El nuevo éxito de Noir Minero. Algo habrá que poner. Sí, pretendo que sí, porque me gusta bueno, mucho. Pues nada, si te gusta a ti, ¿no? Suficiente. Sí. Te gustan las editoriales también, pero... Bueno, ya lo sé. Quiero decir que porque... te conocemos desde hace tiempo, hablamos contigo ya varias veces sobre tu forma de escribir, pero ahora te vemos muy contento con este papel en el que estás, ¿no? Sí. Es un buen momento, entiendo, que te gusta este momento especialmente para tu creación, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estoy contento. Yo cuando escribo me divierto muchísimo, me lo paso muy bien. Estas novelas cortas... Aunque mates. Sí, bueno, a ver, claro, uno elige, si hubiera pensado en escribir novela rosa, pues sería otra cosa, pero claro, pensé en novela negra, entonces hay muertos, ¿no? Claro. Bueno. Pero bueno, al final los muertos son una disculpa, ¿eh? Son una disculpa para todo lo de alrededor, ¿no? Están muy bien las recreaciones de las fotos o el gráfico que acompaña cada capítulo, vamos, el de la maza. Sí. A mí me dio un poco de envidia, ¿no? Esta imagen. Sí, está muy bueno. La verdad que están generadas con IA. Las generé yo usando IA, no yo. Las genera la IA. Yo le digo lo que quiero, porque yo tengo en la cabeza cómo quiero ilustrar cada entrega. Entonces le voy pidiendo hasta que refina y digo, pues ya me quedo como yo la quiero, ¿no? Pues esta es muy fina, ¿eh? Sí, está muy bien. La del bolso, me refiero. Sí. No, las hacen muy bien. La IA es ¿Hay una radio ahí? ¿Pinta algo en la radio? Bueno, es para que ilustras y ves, poner el nombre de la canción, ¿no? Poner el Eye of the Tiger ahí. Sí. Vale. Mira qué detalle, no me había fijado. Claro. Es simplemente, claro, es para darle el componente auditivo a la imagen visual, ¿no? Bueno, pues yo pensé en otra trama con la radio. Dije yo, no sé, igual tiene algo que ver, que se cuenta a través de la radio, de Radio Langreo, por ejemplo, de alguna cosa, ¿no? Digo, bueno, yo qué sé. Pues no se me ocurrió nada. Porque no había visto... lo vi pequeño. Es un poco fantástico, porque yo no sé si en esa época había radios que pusieran el nombre del tema que están sacando, no, diría que no. No, creo que no. Bueno, es un recurso simplemente. No pensé en meter radio por el medio, ya lo pensaré para alguna novela. Mira, no se me ocurre hasta ahora. Te doy una pista ahí para que la uses. Bueno, total, que la historia sigue avanzando, veremos a ver qué pasa en el capítulo de hoy, en el de y en el siguiente que tenemos esta semana, el jueves. Sí. Bueno, ya serán 4 y ahí ya tenemos que empezar a tener las cosas más o menos claras, ¿no? Van pasando cosas, sí. La trama de la novela, aunque son 16 capítulos, transcurre toda completa en la tarde de un día concreto, nada más, ¿no? En la tarde... O sea, que ya no solo en un día, sino en unas horas de un día. En unas horas de un día, el 2 de junio de 1982, exactamente, es ese día, menos la última, que es el desayuno del día 3. ¿No? ¿Y por qué esa bueno, yo quería, como te decía antes, la cronología interna de las novelas para mí es importante, ¿no? Entonces, la primera novela era en los meses de octubre y noviembre del 78. La segunda empieza en octubre del 81 y luego el último capítulo es en marzo del 82. La novelina corta del año pasado es en mayo del 82. La novela larga que estoy escribiendo ahora es la segunda quincena de junio del 82 y entonces esta tenía que ir en medio, ¿no? Entonces elegí el 2 de junio con un razonamiento bastante pobre e idiota, porque es San Marcelino. Bueno. No tiene más, yo no celebro mi santo, pero bueno. Digo, mira, pues vamos a poner al 2. Tenía que ser en medio de últimos de mayo y mediados de junio, ¿no? La puse el 2. Ya veo una guía para ir cuadrando todas tus cosas, ¿eh? Bueno, claro, hay un mapa cronológico. Tendrás que escribirlo en algún momento, si no lo tienes ya. No creo que voy a tener. No, lo tengo en mi cabeza. Pero no lo tengo, no. Lo que sucede con la novela es que esta de entregas de este año es que aunque todo transcurre ahí, hay varios flashbacks hacia atrás. Eso sí, porque claro, hay cosas que hay que contar, cosas que le pasaron a algunos personajes en las horas anteriores, o casi todos en las horas anteriores del mismo día. ¿Eso para ti también fue un poco reto, que fuesen unas horas de ese día 2 de junio? Sí, efectivamente, cuando me empecé a pensar en la novela por entregas de este año, me autoimpuse el reto de a ver si era capaz de escribir algo cuya trama transcurriese en muy poquito tiempo, ¿no? Aunque fuese una trama que despertara interés, que fuera compleja, que fuera tal, pero quería que empezase y terminase en muy poco tiempo. Era una autoexigencia, ¿no? Por probar. Vale. Como lo leemos cada 2 capítulos por semana,
el vértigo para el lector es distinto al que tuviste tú a la hora de escribir. Vértigo, claro. Digo, la rapidez, la inmediatez de las cosas, ¿no? Sí, claro, sí. El lector nada, el lector va a ir viendo, oye, esto pasa. Claro, no corren mucho las cosas porque todo... Hay que dosificarlo. Claro, avanzas poco, bueno, porque hay muchos diálogos, hay muchos interrogatorios, hay descripciones hacia atrás, ¿no? Estos flashbacks que digo yo, que cuentan cosas de lo que pasó, para que el lector vea lo que pasó y se entere, y entonces ya hile para poder seguir. Pero bueno, sí, al lector le va a ir de una forma tranquila, ¿no? Yo tenía más apuro porque no quería salirme de ese esquema horario y había que contar lo suficiente, claro. Hay que meter una trama. Claro, yo las tramas de las novelas largas transcurren en semanas, ¿no? Tampoco es que me maten mucho, pero en semanas, ¿no? Pero claro, meterlo en 4 o 5 horas es bueno, tenía su puntín de complejidad que me apetecía, ¿no? Me gusta mucho cómo lo cuentas, Marcelino. La verdad es que disfruto escuchándote y leyendo, desde luego, pero escuchándote también, porque tienes un entusiasmo tremendo, ¿no? Sí, bueno, esto es lo que te digo. Te encanta esta historia, ¿no? Sí, me divierto muchísimo. Claro, me divierto mogollón. En estas novelas cortas, además, más que con las largas, porque estas novelas cortas tienen un punto de poca profundidad, ¿no? Son más de verano, más relajadas, más, o sea, no tengo que matarme tanto con personajes muy complicados y tramas dices tú, joder, psicológicamente este personaje, vaya lío que tiene en la cabeza. No, esto es más fácil todo y divierte, de verdad, entretiene mucho. A mí por lo menos, ¿no? Bueno, pues ya hablaremos. De momento lo dejamos aquí. Te esperamos ya con tu tercera novela larga. Sí, será. Calculo que saldrá en 2027, en los primeros meses del 27, bueno. Espero yo. Estoy en la parte ahora de corrección, que es más pesada que la pera, pero... Seguramente tendremos ocasión de verte o de vernos antes. Hoy te agradecemos que hayas compartido con nosotros este tiempo de conversación sobre Un bolso para una reina. Marcelino, muchas gracias y también mucha suerte, claro. Gracias a vosotros, Roberto, muchas gracias. Y hoy vamos a cerrar el recorrido que hacemos cada mañana en Asturias al Día hablando del 17º Festival Nacional de Bandas de Música que vamos a tener el próximo sábado, día 18, en La Viana, organizado por la Banda de Música de La Viana, con la participación también de la Banda Municipal de Los Llévenes, una banda de Toledo, de la provincia de Toledo, con un programa que incluye, bueno, pues pasacalles, concierto, una recepción en el ayuntamiento, el trabajo de muchos meses de la Banda de Música de La Viana para ofrecer este Festival Nacional de Bandas de Música, que viene acompañado también ya no solo del cartel, sino de un pequeño libro con distintas colaboraciones, de las que nos van a hablar hoy el presidente de la Banda de Música, Eduardo Fernández, la secretaria Raquel Reguera y Alfonso García, que es músico también de la banda y de la directiva de la Banda de Música. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Acércate al micrófono, por favor. Muy bien. Muchas gracias por acercaros. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? bien, Buenos días. Alfonso. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, muchas gracias también por participar con nosotros en el programa para hablarnos, Eduardo, de este festival, de la edición de este Festival Nacional de Bandas de Música. 17 años, que es importante. El año que viene la mayoría de edad. El año que viene la mayoría de edad. Pero estamos en este todavía, ¿no? Correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo viene el festival? Bien, muy bien. Estamos muy ilusionados. Tenemos mucha gana ya de que llegue el sábado. Esperamos recibir a la Banda de Los Llévenes lo mejor que podamos. Tenemos muchos apoyos del comercio local, del ayuntamiento. Y no sé, buscamos que sea un día muy agradable para todos y que la música sea el tono de la fiesta. Claro. Bueno, lo vais a conseguir porque, claro, lleváis trabajando un montón de tiempo en la banda para montar esto, que esto no se monta de un día para otro, ¿no? Bueno, nosotros llevamos a la directiva desde finales de abril. Tuvimos que pegar un empujón importante a todo el tema del festival, hacer las cosas un poquitín a contrarreloj, pero creo que va a salir todo bien. Pero tienes un gran equipo, ¿no? Está Raquel, está Alfonso. Tengo un equipo de galácticos conmigo. Estoy encantado con la directiva que tenemos. Todos intentamos colaborar en lo que podamos, todos intentamos sumar e intentamos contar también con el resto de músicos de la banda, que aunque no estén en la directiva, tienen un papel fundamental en el apoyo que nos dan.
Vale, bueno, porque Raquel, tú llevas ya tiempo también en la banda, ¿no? Sí, yo ya llevo más tiempo tocando la banda que sin tocar en la banda, ya he dado la vuelta. Pues eso está muy bien y trabajando también ahora en la nueva directiva, ¿no? Sí, a ver, la banda pues exige compartir un poco la responsabilidad de organizar cosas como estas, para que salgan pues proyectos grandes, pues tenemos que dividir un poco el trabajo y bueno, cuando se puede, llegando ya a la directiva, pues oye, pues repartimos el trabajo, contamos con músicos y cuando tengamos disponibilidad, pues que colaboramos entre todos. Claro, y en tu caso, Alfonso, también músico yo ya veterano, llevo ¿no? bastantes años, yo creo que pasan de los 30, o sea, ya es como mi otra familia, vamos a decir, o la primera casi, porque 30 años ya ves. No, la verdad ¿Eres que de los más veteranos de la banda? Bueno, pues hay alguno más veterano que yo, pero no habrá muchos, ¿no? Hay casos contados. Ya pasaste al otro lado de la mesa. Sí. En Santa Cecilia siempre tenemos, en el restaurante donde celebramos Santa Cecilia, siempre tenemos 2 mesas, una a cada lado. Y en una normalmente se sentaban los veteranos y en la otra los jóvenes. Y llegó un año que fuimos a sentarnos con los jóvenes y ya nos sentaron para el otro lado. Vale. Sí, ahora ya cambiamos de mesa ya. Bueno, claro. Bueno, montar un festival de estas características, Fonso, tú que llevas ya mucho tiempo, sí, bueno, exige... ¿Participaste en casi todas las ediciones? Sí, bueno, por cuestiones laborales hubo algún año que no pude porque estuve fuera y bueno, pero prácticamente en todo, sí. Bueno, exige un poco trabajo por parte de todos, mucha colaboración, pero bueno, la banda es eso, lo que decimos, es todo remar en la misma dirección y... Es una escuela de valores, realmente. Ahí nos juntamos desde niños pequeños hasta gente mayor. Vamos, intercambio generacional y todos compartimos. La verdad que sí, es trabajo, pero es gratificante luego cuando ves el resultado. Claro. Por eso estáis poniendo especial hincapié, Edu, Raquel, Fonso, a partir de septiembre, en ese nuevo curso, con niños y niñas que quieran meterse en la música, ¿no? Creo que estáis trabajando fuertemente por ofertar una enseñanza musical en la Viana a través de la banda, como se viene haciendo desde hace muchos años, por cierto, pero ahora dándole un plus. Sí, queremos fomentar mucho la matriculación este año, darle mucho bombo, moverlo mucho por redes sociales para que suba el número de alumnos en la academia, porque al final la propia academia de la banda es la cantera que tenemos para que la banda siga creciendo y siga funcionando. Nos parece fundamental que haya muchísimos alumnos y realmente somos la única academia que ofrece este tipo de enseñanzas en todo el concejo. Bueno, eso está bien, ¿no? Sí. A ver, estamos intentando eso, que suba la matriculación. Están las matrículas ya abiertas, si alguien está interesado, y empezarían las clases en octubre. Con mucha ilusión estamos intentando, pues eso, matizar alguna cosina que nos queda por ahí, pero eso, que hay que darle un plus a la propaganda de nuestra academia, que hay que estar muy orgullosos. Yo salí de ahí y eso. ¿Y tú también, no, Edu? ¿No? Yo con la tuba sí. De ahí salí. Que hay pues alumnos de todo tipo, que no tienen por qué ser solo niños, que puede empezar gente que tenga inquietudes musicales, que no se corten, que no es una cosa que se tenga que empezar desde muy joven, que se puede empezar, y eso tenemos luego una banda de educandos y que pueden tocar en grupo, y eso, como son nuestros inicios para luego incorporarse a la banda grande, que es la nuestra. Eres profe, ¿no? Yo soy profe, sí. ¿De música? No, yo de inglés. Ah, de inglés. De música tú, ¿no? Yo sí. O sea que, claro, tantos años en la banda. Bueno, claro, ya. Tantos años en la banda que tiré por esa rama. Sí, claro. La verdad que sí. Porque abre puertas, ¿no? Hombre, claro. Es decir, sigas tener una formación musical. No, y aparte, bueno, es muy importante para formarse también como persona. Lo que decimos, a ver, la educación musical a mí me parece fundamental. Aparte de, todo lo que puedes trabajar a través de ella, a nivel matemático, a nivel de lenguaje, a nivel de todo. Es fundamental. Yo creo que una educación musical que a veces se valora poco en este país, la educación musical. Desde luego, coincidimos ahí. Tenéis unas instalaciones, que es donde está la academia también y donde está la sala de ensayo de la banda grande. De la banda grande. Sí, tenemos unas instalaciones, yo creo que muy buenas. Estamos intentando
mejorarlas si cabe más. Tenemos un apoyo fundamental del ayuntamiento para poder hacer algún tipo de obras, y luego nosotros, como buenamente podemos, cada año vamos a intentar mejorar un poquitín todo, comprando material, mejorando las instalaciones y demás, para poder ofrecer una enseñanza de más calidad, que los músicos también estén más cómodos en los locales y demás. Claro. Los apoyos. Creo que recientemente habéis firmado un convenio de colaboración con el ayuntamiento, que es es habitual, creo, para la banda y en esa relación con el ayuntamiento, o sea que, un apoyo fundamental. Sí, vamos de la mano, hay que ir de la mano con el ayuntamiento. Nosotros necesitamos al ayuntamiento, y yo creo que el Concejo de La Viana necesita a la banda. Estamos en todas las fiestas, estamos en todos los eventos que nos quieran llamar, y vamos a seguir participando en cualquier evento en el que se nos requiera. ¿Hacéis conciertos en casa y fuera? Porque creo que sois banda fundamental en Llanes. Sí. Fundamental, sí. Bueno, quiero decir que... Sí, la banda principal en las fiestas de la Guía. En las fiestas de la Guía. De hecho, creo que habéis estrenado una composición también, que se ha hecho especialmente para esa actuación, para esa procesión que hacéis en la Guía. Es uno de los sitios claves para vosotros. Yo, desde que empecé en la banda, es la fecha fetiche que tenemos. Nos encanta a todos los músicos ir a Llanes. Estamos como en casa, igual que en casa. Mandamos un saludo también a toda la comisión de la Guía. Vamos, yo ratifico sus palabras. Yo también, vamos, lo pasamos genial en Llanes todos los años. Pero no solo Llanes, ¿no? No, hacemos salidas a más sitios. Realmente ahora mismo solo en el concejo ya tenemos 22 fechas al año. Entonces cada vez nos resulta más complicado salir. Salimos siempre en el Festival de Bandas, procuramos hacer un viaje anual, y luego Llanes siempre. Luego otros sitios que nos llaman, en Semana Santa solemos salir. Este año no... Semana Santa, en La Viana, ¿no? Sí, en La Viana tocamos todos los años, y también en Llanes, ¿no? Este año en Llanes también. Nos volvieron a llevar en Llanes. Vale. ¿Vais a ir de intercambio, creo que a Cantabria? Este año vamos para Suances. Vamos a hacer un intercambio con la banda de Suances. Ellos presumiblemente vendrán el año que viene a la mayoría de edad del festival. Y con los Llévenes pues vamos a hacerlo al revés. Este año vienen ellos y seguramente nosotros viajemos a Toledo el año que viene. Vale, ¿quiénes son esta banda de los Llévenes? Pues la banda de los Llévenes viene a raíz de una relación que tenemos con un compositor de Toledo, que también es director de la banda de música de Fuensalida, de Toledo. Hicimos un intercambio con ellos hace años y tuvimos muy buena relación. Es amigo íntimo del director de la banda de música de los Llévenes, y a raíz de ahí pues empezamos a contactar con ellos y nada, esperamos que sea todo un éxito. Vale, ¿cuánto os costó hacer esto, Raquel? No digo económicamente. Digo dinero, económicamente. A ver, todo el tema de libros, de marketing que hacemos un poco, pues estamos intentando repartir el trabajo, lo que decimos, colaborando un poco entre los de la directiva con músicos que se ofrezcan, pero bueno, los libros en realidad pues tuvimos que subcontratar la tarea como pudimos. Hacemos hasta donde llegamos, estamos tirando pues de inteligencia artificial donde podamos, para las publicaciones de Instagram, de Facebook, para recordatorios de conciertos, para horarios y todo esto que subimos a Facebook, lo hacemos nosotros como bien nos salga. Y luego... que no sale mal, ¿no? No, a ver, no sale mal. pero esto ya era como un proyecto como, por lo menos por nuestra parte, igual un poco demasiado ambicioso, viendo los detalles que requiere un festival, la organización, que lleva muchas cosas, parece que no, pero entonces esto tuvimos que necesitar una ayudita extra. Vale. Bueno, está el ayuntamiento, que decías antes, Eduardo, la colaboración del ayuntamiento, pero si echas un vistazo aquí, el número de locales comerciales de todo tipo que participan con vosotros es importante. Sí, me da gusto ir a pedir colaboración para la banda de música de La Viana. En cualquier sitio que entras, yo creo que no nos dijo nadie que no.
todo el mundo colaboró como buenamente pudo. Cualquier colaboración para nosotros es válida, todo suma, y de verdad que me llevé una grata sorpresa cuando fuimos a pedir colaboraciones y todo el mundo, sí, para la banda lo que necesitéis. Bueno, pasa lo mismo con... Perdona. No, que la banda al final hace pueblo. Hace pueblo de que se junta, pues toda la gente apoya, comercios, la gente que ves por la calle que te dice seguir así, seguir trabajando. Pero bueno, necesitamos apoyo y también hago un llamamiento a que la gente se haga socia, porque quieras o no, el apoyo de las instituciones está muy bien, pero también es importante que la gente colabore haciéndose socia, que al final es un precio pues casi simbólico, pero muchos pocos suman un mucho, y yo creo que es importante que se apoye también de esa manera a la banda. Si queremos seguir pudiendo hacer festivales, comprar instrumentos, renovar partituras, etcétera, etcétera. Claro, porque, bueno, lleva su gasto, ¿no? Mantener una banda, quiero decir. Mucho gasto. El material, por ejemplo, los instrumentos son... El material musical es carísimo, es carísimo. La mayoría de los instrumentos son de la propia banda. Y siguiendo un poquitín en los términos que indicaba Alfonso, la masa social en cualquier asociación, y en la banda especialmente, es fundamental. Para cualquier tipo de asociación, tener una masa social fuerte, que los socios participen, hacer la mayor actividades posibles de la mano de los socios es súper importante. Vale. Bueno, ¿queréis añadir algo más o vamos directamente en estos minutos que nos quedan a hablar de cómo va a ser el festival el sábado? Vale. ¿Empieza ya el sábado o el viernes? No, sábado. El viernes vamos a hacer un ensayo conjunto con la banda de los Llévenes, los recibiremos en la Viana a última hora de la tarde y haremos un ensayo conjunto, y ya el festival empieza realmente el sábado. A las 11 de la mañana vamos a hacer una recepción en el ayuntamiento. ¿Con el alcalde? Estará el alcalde, estará la Concejalía de Cultura, la Concejalía de Educación. Con los que tenéis buena relación, ¿eh? Tenemos muy buena relación con ellos. y queremos, bueno, que se sientan súper acogidos en la Viana, que todo vaya bien. Luego, a partir de las 12 de la mañana, empezaremos un pasacalles por las calles de La Pola. Iremos cada banda individualmente haciendo un recorrido y nos encontraremos en la avenida en torno a la 1:45 para hacer un concierto conjunto. Vale. ¿Qué es lo novedoso del festival de este año? El que os juntéis las dos bandas, digamos, hay dos partes según veo en el programa. Uh-huh. Una parte dirigida por Juan José Martín Tadeo, que es el director de la banda de Los Llévenes, y la otra por Jesús Enrique García, por sí, Chus, que es el director de la banda de La Viana. Pero sobre el escenario vais a estar, creo que en torno a casi los 100 músicos, ¿no? Sí. Estimamos que eso, entre 75 y 100 músicos estaremos en el escenario ese día. ¿Y solo vais a ensayar el viernes juntos? A ver, el repertorio está trabajado. Buenos, el repertorio está trabajado de forma individual. El viernes habrá que engrasar un poquitín la máquina y el sábado al lío. Sí, claro. Promete, ¿no? Promete. Yo creo que todo el mundo que esté en La Viana o cerca de La Viana, vamos, hago un llamamiento a que se acerque a verlo, porque va a ser impresionante. Hay alguna obra muy chula, la verdad. Vale, creo que de además... hecho, hay un estreno. Hay un estreno, ¿no? Iba a ir yo ahora al estreno. Antes, porque mencionabais a Ángel Luis Fernández, al director de la banda de Fuensalida, que es compositor, es uno de los compositores más reputados de España de música de banda. Sí, tiene muchos premios como compositor. Uh-huh. Que es una faceta de la que no se habla mucho, de los compositores de música de banda, pero nutren a un montón de bandas que hay en España. Sí, a la mayoría. Uh-huh. Bueno, y algunos de fuera. Bueno, creo que Ángel está trabajando en una obra que creo que vais a estrenar el sábado, una parte. Sí, ¿no? Eso es. El sábado vamos a estrenar la tercera parte de la obra. Se llama Trasgo y Diaño. Y bueno, lo dejamos un poquitín a... No vamos a dar demasiadas indicaciones porque va a haber alguna sorpresa. Vale. Pero qué guapo, ¿no? Sí, la verdad que es una pasada. Qué guapo lo de estrenar una obra, o que escriba una obra para vosotros, ¿no? A ver, sí, siempre va cargado con un poco de nervios, porque quieres estar como a la altura de decir no nos vamos a decepcionar después de haber
jolín, he hecho una cosa tan guapa que tenemos mucha gana de que salga bien y que estamos en ello, estamos preparándola. Vale. Bueno, y también a veces cuando hablas con gente sobre música, sobre bandas de música, hay quien piensa que actualmente las bandas hacen un repertorio parecido al que se hacía hace 50 años, 60 o más, y no es así, ¿no? Escuchas a una banda, hay piezas sinfónicas de bastante complicación y de un nivel realmente potente, ¿no? Uh-huh. Pues la banda ahora mismo es una agrupación súper versátil. Tocamos desde las piezas clásicas, procesiones, hasta piezas sinfónicas, piezas de grupos de Dire Straits, de los Beatles. Hay una de Supertramp. También. No vamos a hacer spoilers, Roberto. No, vaya. Bueno, dije hay una. En algún momento. Vale. Aparecerá Supertramp. Sí. Bueno, pero está publicado. ¿Ya no repartisteis esto ya a la gente? Sí, ya está ya está por ahí, sí. Bueno, quiero decir, a lo que íbamos, que tocáis un poco de todo. De todo. Intentamos hacer un repertorio lo más variado posible y también lo hay que adaptar al repertorio de la música actual. Hay que seguir llamando a los jóvenes a las bandas y... Bueno, tenéis en La Viana hay mucha gente joven, ¿no? Sí, bueno, vosotros mismos, quiero decir, aunque estéis en la mesa de los veteranos, sois gente joven, ¿no? Pero parece como que llama a la banda o ir a ver la banda como que el público tiene que ser gente pues igual pues más mayor, más formado, más no sé, que estén en el mundillo, que les guste y no, pues pueden ver los Beatles, pueden ver piezas de rock and roll y que los puedes disfrutar sin tener ningún tipo de formación ni nada afín con ninguna banda, o sea, vale para todos los públicos, incluso piezas de Disney que le puede gustar más a los pequeños. Entonces, pues intentamos eso, que todas las actuaciones pues abarquen un poco de todos los públicos para atraer a esa gente a la banda y a los conciertos. Bueno, pues resumiendo, sábado 18, a partir del mediodía, un poco antes, ¿no? En La Viana, en el kiosco de la música. Ahí os esperamos a todos. Con la banda de La Viana y la banda municipal de Los Llévenes, atentos al estreno. Y en lo que queda de semana, bueno, pues me imagino que montando todo lo que tenéis por delante. Trabajando un montón para que todo salga súper bien, que seguro que va a salir. Seguro que sí, seguro que sale bien. Yo os agradezco mucho que os hayáis acercado a contarnos todos los detalles de este Festival Nacional de Bandas de Música que tendremos el sábado en La Viana. Así que, Alfonso García, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de conversación. Raquel Reguera, muchas gracias. Encantada. También. Y Eduardo Fernández, muchas gracias. Gracias a vosotros. Por compartir también todo esto con vosotros, que vaya bien, que seguro que sale todo perfecto. Muchas gracias, seguro que sí. Y a todos ustedes, muchas gracias también por compartir hoy el programa. Mañana estaremos de nuevo con todos ustedes aquí con Asturias al Día. Hasta mañana, feliz martes, gracias.